Bienvenida, economista. Gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches, querido Germán. Buenas noches a todo el staff de Radio Espacio y a toda la ciudadanía, pues que sintonizan esta importante emisora por quienes nosotros hacemos también nuestros mejores augurios, sobre todo pues con el mejor don que Dios nos permita, sobre todo el don de la salud. Un abrazo a todos quienes escuchamos Radio Espacio. Economista, bueno, muchas gracias. Vamos básicamente a lo que hoy atañe a una preocupación generalizada en el país y obviamente en la provincia de Bolívar es lo similar. Y yo creo que un poco tendría que ver con la falta de información de qué es lo que la Asamblea aprobó en estos últimos días, la ley humanitaria. Entonces, esto es necesario. Vamos a ver que parece que el economista tiene una llamada. Ahora sí nos está escuchando, señor economista. Sí, escuché Entonces le todo. decía, vamos a hablar los motivos, la razón por la que los tres asambleístas de la provincia de Bolívar dieron su voto positivo aprobando la ley humanitaria. Economista. Bueno, eh, primero voy a hablar por mi persona, ¿no? Y segundo también por una posición que tomó el bloque. Y antes quisiera un poco referirme. Aquí tengo, querido Germán, no sé si se ve en pantalla. Sí, súbale un poquito más. Sí, En ahí puede. pantalla se Ajá. dice, en pantalla se dice la economía, ¿cómo está la economía Del del Ecuador, Ecuador? 2019. ¿Cómo está la economía? Si nosotros miramos, este es el gráfico de Yeah. cómo está el crecimiento del país en relación al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está en un promedio de 100.000 millones de dólares. Estaba. Ahora con la pandemia seguro que estos datos variaron. El crecimiento del país en el 2011, 7.9%. En el 2016, menos 1.2%. Y ahora no sabemos cuál va a ser el destino del país porque no ingresa dinero por tributos. Ingresaba un promedio de 13.000, 14.000 millones de dólares por tributos. Ingresaba dinero por petróleo, un promedio de 6.000 millones de dólares, un promedio. Entonces, si nosotros vemos aquí este cuadro, ahora, si seguimos mirando de cómo está el valor agregado real, es decir, ahí, un poco para comparar el sector petrolero y el sector no petrolero. El sector petrolero ha crecido, el sector petrolero ha crecido, y usted Esto, mirará, esto en cuanto a la extracción, a la producción, digamos. sí, ¿Ya? y extracción petrolera, ¿Ya? los ingresos por petróleo. Los ingresos por petróleo, como ven en el cuadro amarillo, siempre no han sido como todos pensamos, ¿no? Grandezas. El sector petrolero no es que mantiene la economía. El sector petrolero, el que ha mantenido la economía y ha mantenido la dolarización, ha sido el sector privado, el sector microempresarial, empresarial. Ahí está la dinámica. Pero esta dinámica ha crecido muy, muy leve. Y aquí tengo todo el histórico desde el año 2000 hasta el año 2020. Hasta el año 2020. El crecimiento del país, el crecimiento del país entre el 2000 2006 fue un promedio de un 4% con superávit. Pero el crecimiento del país entre el 2007 y el 2020 ha sido deficitaria, con un promedio menos, más, entre el 1
1% menos 1%. Es decir, la economía comienza la debacle a partir del 2017. ¿Quién sostiene la dolarización? El sector privado, ustedes, los emprendedores. No Bien. tanto la dolarización, no tanto el petróleo. El petróleo. No tanto el petróleo. Ingresa por petróleo promedio de 6.000, 7.000 millones de dólares anuales. Aquí tenemos nosotros la balanza comercial. Nuestra balanza comercial siempre deficitaria, siempre deficitaria. Entonces, y sabiendo que es deficitaria, nosotros hablamos de imponer impuestos en las aduanas y imponer impuestos a la salida de divisas, diciendo que se va, en este caso, a jugar los capitales. Pero si nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria, estamos demostrando que no había que poner ningún impuesto a los capitales, porque siempre eso va a encarecer, sea exportaciones, perdón, va a encarecer importaciones y va a ser la declive de las exportaciones. Si nosotros vamos a la economía, estoy hablando desde, aquí tengo, el gasto público, entre el 2000 y 2006, 21%. Entre el 2007 y 2020, 44%. Ustedes verán tantas empresas, hasta el Ministerio del Buen Vivir, que existía, a veces instituciones innecesarias. Mire, el 44%, en dólares hablamos un promedio de 9.000 a 10.000 millones de dólares de gasto corriente. ¿Cuánto era el gasto promedio entre el 2006? 3.000 millones de dólares. Después creció a 9.000 millones de dólares. Tenemos aquí el déficit. Todo el mundo cree que desde el 2000 hasta el 2020, mire, toda la línea azul que está hacia arriba, hasta el año más o menos 2008 había superávit, o sea, había siquiera un saldo positivo en el déficit, o sea, en la plata del Estado. Yeah. Pero como ven, desde el 2008, todo rojo, vea, hasta la fecha, déficit. Y incluso llegamos a tener un déficit del 7.2%, un déficit. Es decir, que llegó a faltar 7.000 millones de dólares un promedio. Hoy, por supuesto, no sabemos los datos, pero tengo ya entendido que nos falta 12.000, 13.000 millones de dólares. Porque toca pagar necesariamente salud, educación, militares, policías, toca pagar de una u otra manera a los gobiernos autónomos descentralizados porque no se les puede dejar desfinanciado. Y lo que ingresaba, usted conoce, el presupuesto general del Estado estaba en 34.000 millones presupuestado. En estos momentos necesitamos que exista liquidez, al menos para esos sectores. Pero mire cómo está, cómo dejó, o cómo está, vea, desde el 2008 hasta el 2020, mire cómo está todo saldo rojo. Me faltan 2 láminas más en cuanto a la deuda externa. Entre el 2000 y 2006, fuente Banco Central, no es lo que yo hago, fuente Banco Central, deuda de 13.000 millones de dólares entre 2000 y 2006. Y la deuda entre el 2007 y 2020, 52.000 millones de dólares. Mire, como nosotros nos endeudamos, había que también pagar la deuda. ¿Y cuánto es el servicio de la deuda anual? El servicio de la deuda anual promedio de 9.000 a 10.000 millones entre capital y intereses. Yeah. Eso se venía pagando ¿desde cuándo? Desde el 2007 hasta el 2020. Así como se endeuda, hay que pagar también interés. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba para el Estado? Lo mínimo, para los sueldos. Claro. Economista, no sé si usted, poca inversión. No sé si usted redirige mejor la cámara. Yo creo que ya la explicación con documentos es clara. Ahora sí, porque obviamente esta transmisión así. Economista, lo que la gente, yo creo que muchos de las personas que hacemos radio, políticos en el país, conocemos estos datos. Ahora lo que en el país sí se ha reclamado tanto al gobierno como a la asamblea es la forma
o el mecanismo de dónde sacar la plata. ¿Por qué siempre Ya. el pueblo? ¿Por qué siempre el trabajador? ¿Por qué siempre la gente pobre? Porque ¿quién gana en el proyecto inicial que envió el gobierno y que ventajosamente no pasó? Se estaba proponiendo de que quienes ganan desde $500 arriba comiencen a aportar, a ayudar bueno, de ahí hasta las escalas más altas, ¿no? Sin embargo, este gobierno no ha querido tocar a las grandes empresas, a las élites de poder, a los banqueros, y sí siempre golpearles el bolsillo a la gente más pobre. A ver, yo primero me congratulo porque usted hace un gran acierto. La ley original tenía 3 capítulos. Claro El que sí. capítulo de los beneficios, el capítulo de contribuciones y tributos y el capítulo de la ley laboral. 3 capítulos. Ajá. En el tema de beneficios, pues aquí tengo un listado que tiene que ver con facilidades de pensiones educativas. Nadie puede suspender a ningún estudiante, ningún colegio por falta de pago. Suspensión temporal de desahucio a los arrendatarios. Nadie puede decir ahora sí te coste la luz y ándate. No incremento de los servicios básicos de quienes en este caso, todo tipo de economía, pero hay un 10% de rebaja para el quintil 1, en este caso quienes ganan en este caso el sueldo básico. No rebaja de costo de servicio eléctrico para los quintiles. Prohibición de terminación de pólizas de salud. Si usted está contratando una póliza de salud, nadie le puede decir, ¿sabe qué? Porque no me has pagado, este rato te enfermas y no tienes derecho a la salud. Por lo tanto, es prohibido suspender eso. Extensión de la cobertura del IES por circunstancias, que una empresa quiebra y se queda, en este caso, alguien sin trabajo. Aquella persona, a partir de la ley, entonces tiene una extensión de 60 días más para su cobertura del IES. De igual manera, facilidades de pago a la seguridad social. Ahora no hay dinero para pagar de ningún empleado, no hay dinero. Entonces el empleador tiene chance de ir a acordar en el IES y decir, ¿sabe qué? Yo voy a pagar de tal modo, tal cuota, o en tal fecha, o en tal tiempo. Créditos productivos, de igual manera, hay empresas que estos momentos necesitan, y lo que usted está viendo, pues necesitamos de que haya créditos subordinados, tanto el Banco del Fomento, la Corporación Nacional del Fomento, Corporación Andina de Fomento, etcétera, a través del Ban Ecuador, como es la CFN. Entonces necesitan un alivio. Corporación Financiera Nacional. Sí, tasas de interés para la reactivación productiva. Eso quiere decir que la Junta de Regulación Monetaria tiene que también mirar, revisar, hacer una resolución a favor de los deudores, porque este rato estamos sin liquidez. A ver, señor asambleísta, si bien es cierto, permítame ir entablando un diálogo, porque hay cosas que la asamblea las hace como que muy bien, muy bonitas, pero por ejemplo, ponernos a sentar a un trabajador y a un empresario, o a un empleador y a un empleado. Este acuerdo que surja de estas dos partes siempre van a perjudicar ostensiblemente al trabajador. Ahí no hay ninguna ayuda de la asamblea. Ya, ahí vamos, pero yo hablaba de 3 capítulos, estoy hablando del capítulo de beneficio, ya voy a la parte laboral, solamente permítame un minuto. Sí, síganme. Por favor, la reprogramación de créditos y cuotas, ¿quién tiene plata este rato para ir a pagar las cuotas normales? No hay. Segundo, por otro lado, la suspensión de matrícula vehicular, este rato, ¿cómo vamos a ir a matricular? Y toca ir a pagar, entonces hay que suspender, porque por este año no podemos cómo ir a pagar. Fijación de precios de consumo popular. Hay cosas que no puede subir el precio de ninguna economista, manera. ¿no es lo mismo suspender que eliminar? Porque ustedes lo que están haciendo desde la asamblea, con todo el respeto, lo que están haciendo desde la asamblea es espere ahora que no tiene, no pague, pero cuando ya tenga va a pagar lo que no pagó ahora y lo que le corresponde pagar, por ejemplo, al próximo año. No es una solución como que muy viable para la gente. Yo no puedo hablar irresponsablemente, querido Germán. Yo soy muy claro en los términos. Una cosa es
eliminar, otra cosa es suspender. El rato que yo digo no vamos a pagar nunca, se elimine en este caso todas las deudas, eso significa crear otra crisis a otro sector. Nosotros hablamos de facilidades que se debe dar, en este caso, a los consumidores, a los deudores, a los estudiantes, facilidades que se debe dar de una u otra manera a los clientes, etcétera, etcétera. Es decir, buscar un mecanismo. Eso es en cuanto a las facilidades, digamos, en cuanto a los beneficios. Ahora, vamos a los tributos. El capítulo que venía, como usted dice, desde el gobierno, desde que se pague desde $500, sin límite. En este caso, el 2%, el 1%, el 3%, usted conocía la tabla. Después viene la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores desde $700. Después viene la propuesta, en este caso, de los social cristianos, que sea desde $1,000. Viene la propuesta de los correístas, que sea de $2,500. Viene la propuesta nuestra de 4,500 en adelante, quienes más ganen, más pagan. Nosotros les decimos claramente que nuestra posición, como usted acaba de decir desde el inicio, no era nada de impuestos, nada de tributos, nada, porque ya todas las veces nos han pasado el sombrero. Recuerden, en el 2006 nos subieron el IVA del 12 al 14%. Se recaudaron tantos impuestos, se fue a la Secretaría de Reconstrucción. ¿Para qué? Para desperdiciar todo el dinero, y hasta ahora no se tiene nada concluido en el tema del terremoto. Tantos millones. Y además, en el 2016 se pagó, justo en terremoto, $6,000 millones de capital y 1,500 millones de intereses también. Entonces, con estas situaciones de experiencia, nosotros como bloque no quisimos ningún tributo, ni de 500, ni de 700, ni nada. Porque esos $2 o $3 o $3 sirve siquiera para un litro de leche. Entonces, pues nosotros, pues ustedes conocen, en el primer debate, nosotros como bloque, con nuestros asambleístas, Homero Castañer, Fernando Callejas, dimos el apoyo para que baje al primer debate. Pero ya en el segundo debate se mantenían con ese capítulo de tributos y contribuciones. ¿Quién tiene este rato dinero para contribuir? ¿Quién tiene? Si todos están perdiendo. Usted me dice, las grandes empresas. Usted me dice de las empresas. Usted me dice de los que más tienen. Con todo el respeto y cariño. Usted me dice de la banca. La banca ha contribuido, viene contribuyendo con el 25% de las utilidades como manda la ley. Como manda la ley. Pero economista, en el caso de la banca, usted que toma el tema de la banca ecuatoriana tiene $6,000 millones fuera del país en paraísos fiscales. La banca ganó solo el año pasado en un país que estaba en la debacle, que no tenía dinero, que todos perdimos. Ganó alrededor de $600 millones, $150 millones, parece que es la cifra, en un país donde nadie gana, donde todo el mundo pierde, donde todos estamos tratando de sobrevivir. ¿Por qué no a esta gente que siempre vive ganando en perjuicio de la población? ¿Por qué no ellos? Que paguen un 25, claro, pero son negocios rentables, señor economista. Y usted solo imagínese en este año que acaba de pasar. Nos hemos quejado y el gobierno incluso con pretexto de esto nos quiso subir la gasolina, quiso feriar varias instituciones, incluso muy rentables como CNT, entre otras cosas, con el pretexto de que el país está al borde de la quiebra. ¿Cómo es que en un país que está al borde de la quiebra, un sector gana tanto dinero? No se explica, si no es que las políticas se están creando y se están trabajando para ese sector. Yo no voy a remitirme a un criterio por decir que hay unos 6,000 millones en los países fiscales. Yo no tengo ningún documento, pero yo sí tengo documento y certeza, y con datos del SRI, que la banca ha contribuido en el 2019 $610 millones de impuestos. 610 millones. ¿Ya? A mí. Imagínese, señor economista, cuánto ganó la banca para que haya aportado $600 millones. Ya. El resto,
1.200, usted conoce de negocio, el resto, 1.200 millones de dólares. Se habla de provisión, se habla de capitalización, se habla de reinversión. Usted conoce que cuando una persona va a dar un depósito, si deposita 100, 20 va al Banco Central y 80 se queda en el banco. Así es. Esos $20 no es ni del Banco Central, no es de la banca, no es del gobierno, no es de nadie. No podemos nosotros tocar ese dinero de los 2.800 millones de dólares que está a la fecha de la de encaje bancario. No podemos nosotros decir, si hay una utilidad, señores, por favor, a ver, no reinviertan, no reutilicen, no hagan patrimonio, porque si no, ¿cómo reciben los créditos todos los depositantes? Un sector como la banca, un sector como el sector laboral, un sector como cualquier sector, se debe manejar con la mayor sutileza, como se dice, con una herramienta sumamente técnica, porque así como no se manejó bien la política fiscal, ahora está quebrado. No queremos que exista crisis sobre crisis, una crisis de política financiera, una crisis de política sectorial, una crisis de política económica. No. Si nosotros vemos que un sector como la política fiscal está mal, tenemos que buscar otras formas, otros modos, porque esto es un tema sumamente sensible, y no podemos nosotros decir, o imprudentemente, como dicen aquellos de la Revolución Ciudadana, con el respeto que se merece, yo con todo el respeto, a todos los amigos que piensan de esa manera, yo tengo respeto, pero ese modelo de la cual acabo de hablar, ese modelo falló. Aquí está el modelo. Ese modelo falló. Economista, pero esa no es una verdad a medias, una verdad a medias. A ver, vamos, usted es economista, como usted dice, yo soy un hombre de negocio, usted es un economista, pero simple y llanamente, antes del gobierno anterior, el país no tenía nada, no tenía hidroeléctricas, no tenía colegios. Usted recuerde que nuestras vías, la provincia de Bolívar, de la cual usted es representante, no tenía 1 centímetro de asfalto. No lo teníamos. Obviamente, usted en su casa, si usted quiere tener refrigeradora, si quiere tener equipo de sonido, arreglar las ventanas, sacar las de hierro o las de madera, poner de aluminio, mejorar sus condiciones de vida, tiene que endeudarse, pues. Y el gobierno hizo lo mismo, pues. Ahora, lo malo es que este gobierno, por ejemplo, el actual gobierno, Lenín Moreno, se endeuda casi en una cantidad parecida al anterior gobierno, pero no hay obras, economista. Esto es lo que el país reconoce y ve. Este gobierno se ha endeudado alrededor de 11.000 millones, en relación a los 35.000 millones de dólares que se endeudó el gobierno anterior. Pero son 3 años, economista. Yo solo digo una cosa. Yo no estoy para defender a nadie ni atacar a nadie. Estoy mostrando datos. En el Aromo se invirtieron 1.500 millones de dólares. ¿Existe? En la refinería del Pacífico existió 2.500 millones de inversión. ¿Existió? En todas las obras que nosotros hayamos visto que está bonito, algunas son elefante blanco, algunas con sobreprecios. Yo no digo que hay, por supuesto que hay que endeudarse para un poco subsistir y tener para mejorar la vida, economista. Para mejorar la vida. Claro. Pero también. Ahora, si hablamos de 3 obras, pero bueno, eso es lo que dicen. Nosotros hemos entrevistado a gente de la Revolución Ciudadana, economista. Sí. Permítame, economista, solo un segundito. Tenemos una pregunta. Solamente esa es la idea. Yo me endeudo, pero cuando yo tengo capacidad de pago. Entonces, todavía no he hablado del tema laboral. Entonces, solamente decir que nosotros como asambleístas no permitimos ni contribuciones, ni tributos de nadie, porque yo no puedo, en una mochila que está con una piedra, no puedo poner más piedras. Y ya voy a referirme a la parte laboral. Ok, economista, solo vamos con una pregunta. Una persona nos llama por teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Tenga la bondad su nombre, por favor. Te está hablando el doctor Estuardo Silva Segura. Yo soy un bolivarense, señor. Ok, muchas gracias. Da mucha pena escuchar a este señor asambleísta entrevistarse en un medio de comunicación muy respetable, que el periodista, usted, el licenciado Jarrín, le hace una pregunta y sale por la tangente.
le pregunta los 600 y pico millones de dólares que se ganaron los banqueros. Y cuando él responde que han pagado 600 millones del SRI, ¿por qué no contesta a lo que le pregunta usted? Eso es lo que pagaron. ¿Cuánto ganaron para que hayan pagado del SRI eso? ¿Por qué son tan insolentes estar haciendo como que si fuera los ecuatorianos que no conocemos, no sabemos, pero allá en la asamblea ahí se arrastran a los mejores postores? Lo que tenían que pagar todo esto de la situación para que paguen más los banqueros. ¿Y qué han hecho ellos? Vergüenza que, a ver, los bolivarenses nos equivocamos. Ok, sí, lo importante, estimado amigo, permítame que le corte, pero estas preguntas, valores y criterios, nosotros creemos que están de más. A ver, economista. No, yo acepto en libertad de expresión todo lo que se diga, pero yo estoy convencido de lo que hice y de lo que nosotros como bloque hicimos. Nosotros no queremos que quiebre el país, queremos sostener la dolarización. Queremos de una u otra manera proteger el empleo. Solo le pongo un ejemplo. Usted, señor gerente de Radio Espacio, está con 4 o 5 empleados. Por esta pandemia nadie pone publicidad, no hay ingresos. Este rato tiene un código laboral, tiene la alternativa de decir yo me quedo con 4, con 5, con 1, simplemente liquida, despide, hace el despido intempestivo bajo la ley. Punto, porque eso dice el código laboral. Ese dice el código laboral. Pero la cosa es que no se quede nadie sin trabajo, ni la empresa se quiebre. Hay que dar un respiro. La economía está así. Los asambleístas fuimos a tomar decisiones. Decisiones. Yo no tengo, con todo el respeto, yo no tengo duda en lo que yo hice. Lo hago de manera convencida. ¿Quieren que se vaya al traste la dolarización? ¿Quieren que se quiebre el país? ¿Quiere que se desinstitucionalice todo? No. Al menos, aunque me critiquen, aunque me digan vergüenza, aunque me arrepienta haber votado, no, yo no me fui para que unitos me aplaudan, otritos, no, yo me fui a hacer lo que debo hacer. Esto es duro. Nunca esperábamos el tema de la pandemia, nunca, jamás. Pero la pandemia fue solo como la cerecita del pastel, economista, porque la economía definitivamente del país en estos tallos es de debacle. Ahora hay soluciones. Pero hoy nos tocó hoy nos toca invertir sobre todo en salud. Ahorita necesitamos salvar Pero se han vidas. despedido una cantidad impresionante de médicos, se terminó con convenios, se ha hecho todo lo contrario a lo que en otros países se ha hecho, economista. Y acabo de hablar con Gustavo Camacho y justamente yo he dicho, dígame la nómina de los médicos despedidos. Ninguno. ¿Quiénes han sido tomados o notificados? Los administrativos. Hay cosas, vea, con todo el respeto, hay cosas que no dependen. La gente muchas veces dice que es producto de la ley humanitaria. Primero, la ley humanitaria ni siquiera entra en vigencia. Nosotros estamos esperando, estamos esperando el veto. Nosotros estamos esperando el veto. La decisión equivocada, por supuesto, para nosotros, pero que eso es responsabilidad de Moreno. Y otra cosa, que yo no lo hice procedente a Moreno. Otritos que sí le hicieron presidente a Moreno, incluso lloraban y andaban por todo, recorriendo y votaron por Moreno. Ellos tienen que responder. Pero así nos pasa a todos, economistas, todos nos arrepentimos de haber votado. Yo voté por Lazo y yo no me avergüenzo de decir que voté por Lazo. Yo trabajé por Lazo y soy asambleísta y jefe de bloque de Creo Ciari. Y Creo Ciari hace las cosas con proyección. No hace por miedo a que vamos a perder los votos. No, tenemos que hacer las cosas con sentido común. En todo caso, es bonito. No voto, no apruebo, me cruzo las manos y punto. La decisión está en eso, en los que no saben tomar decisiones. Ahora, economista, una situación es que en la primera iniciativa que envió el gobierno a la Asamblea Nacional tenía en curso todos los temas laborales. ¿Qué ofreció el gobierno? ¿Cuáles eran los entendimientos con la Asamblea de que esos artículos no se iban a aplicar? ¿Qué hizo el gobierno? Y no sé si en acuerdo con ustedes, quitar del proyecto de ley, pero de todos modos con el decreto presidencial nos dio la misma receta a la cual ustedes estaban intentando evitar, pues. Nosotros con buenas intenciones, porque nosotros, nuestro principio como bloque, como Creo,
es nada de impuestos. Jamás. Recuerden que Creo lideró quitarle la ley de plusvalía, quitarle el impuesto verde, reformar la ley de comunicación. Nosotros, con todas las buenas intenciones de todos los asambleístas, podemos decir de toda la asamblea, puche, el momento que el presidente de la República pone en tuit, por favor, aprueben, ya quitamos el capítulo de las contribuciones, puche, nosotros sorprendidos. Buenazo, pues. Yo creo que este rato no necesitamos impuestos. Pero luego toma aquella decisión con un decreto de rebajar 2 horas al servidor público y 1 hora al maestro. Pero es problema del presidente. Pero no vengan este rato a culpar si la ley humanitaria al final dice no contiene impuestos, ni tributo, ni contribuciones en estos momentos de la crisis, ni rebaja de sueldos, ni a servidores públicos, ni a maestros. Economista, sí, No ciertamente ustedes no trabajaron, no apoyaron, no dieron el voto a Lenín Moreno, pero desde la Asamblea, en todos estos 3 años, han estado apoyando las cosas que ha hecho el presidente. De hecho, ustedes han constituido una mayoría gobiernista que ha hecho cosas bárbaras para el país, como esta progresiva promulgación de la idea de que todo está perdido y que todo el mundo tiene que quedarse sin trabajo, y claro, perdemos el dedo de la mano. A ver, querido Germán, si la ley humanitaria no está en vigencia, no hay ninguna perversidad. A ver, pero las leyes anteriores, economista, ustedes han sido... Nosotros en la Asamblea Nacional, fuimos nosotros quienes hemos fiscalizado para que vayan presos mucha gente. Segundo, nosotros hemos sido los que hemos liderado para que se quite el impuesto verde, la ley de plusvalía, la ley de comunicación. Nosotros hemos liderado muchos juicios políticos y aquí vienen más juicios políticos. Nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno. Nosotros hacemos las cosas como manda a hacer un político, con sentido común, con sentido común. Si en eso se coadyuva, muchos quieren, por supuesto, la desestabilidad. Muchos quieren. Pero por favor, los de la Revolución Ciudadana son 30 amigos de Moreno. Se pelean y nosotros no podemos entrar en esa agenda de peleas entre compadres. Moreno dedicado a hablar cosas entre ellos. Pero lo que dicen es que Lenín Moreno no se peleó con los suyos, sino que se pasó al otro bando que representa a la gente. Es que nosotros queremos, yo no me fui a seguir a que quede el modelo de Correa. Imagínense la ley de finanzas públicas. Imagínense la ley de finanzas públicas. No sabíamos cuánto era la deuda. Se modificaba en el gasto de un 15 al 5, digamos de un 15% al libre albedrío. Se cogían la plata del IES, debe el Estado al IES 13.000 millones en bonos, se gastaron del Banco Central 8.000 millones. Habían 4 fondos, fondo de ahorro y contingencia, 402 millones, el FEIRED, Fondo de Estabilización Petrolera, 1.000 millones, el Fondo de Estabilización Petrolera, 1.000 millones, perdón, 552 millones, y el FEICED, Fondo de Inversiones Hidroeléctricas, digamos alrededor de 700 millones. Total, 3 millones. Ese era el ahorro que tenía el Estado hasta el 2008. Con una ley llamada Ley de Recuperación Petrolera, cambian todo ese dinero que estaba en el Banco Central. Ese sí era dinero de ahorrado, que podía haber servido para contingencias, pues gastan ese dinero, no sabemos cómo les da la gana, sin reglas fiscales, y se acabaron y ahora no tenemos 0 ahorro fiscal. Yo no me fui a tapar, a cuidar el modelo de Correa, con todo el respeto. Yo tengo otro pensamiento. Si aquí estoy mostrando los datos. Eso, en general, pero me falta hablar de la ley laboral, mi querido Germán. Sí, bueno, la ley laboral obviamente es una ley que ustedes no son responsables, ¿no? Eso sabemos todos, de que esta reducción de las horas de trabajo de la gente, no sé si fueron entendimientos o bueno, aguantaré yo el golpe, que no aguanten los asambleístas, porque eso sabemos que una cosa es que no hubiese pasado, otra cosa es que la sacó y ya los asambleístas, no señores, nosotros no somos responsables de eso, que la culpa tenga Moreno, pero que la culpa sea de Moreno, pero definitivamente el golpe al pueblo ecuatoriano se le viene porque se le viene, o no se viene. Nosotros no tuvimos ningún entendimiento, yo no tengo ningún acuerdo.
nosotros actuamos honestamente dentro de lo que nos manda el sentido común. No, la Asamblea no estaba para poner más tributos, más contribuciones a nadie. El presidente Moreno dijo, y al decir, después hace otra cosa, es responsabilidad de Moreno, pero no podemos nosotros indilgar a la Asamblea de los tributos. Lo que sí podemos nosotros decir es que en estos momentos de crisis, algo tiene que ser la Asamblea, una ley que proteja de una u otra manera, en este caso al empleador, al empleado, a la empresa, al emprendimiento. Están quebrándose. Este rato están despidiendo miles de personas porque no hay una ley que les proteja, para que lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, solamente una anécdota, mi querido Germán, disculparame. Me fui a lavar mi vehículo que estaba guardado 2 meses. Casi 2 meses y medio. Claro. Y el señor de la mecánica me viene y me dice, llorando, me abraza. Yo no sabía por qué, porque yo soy el cliente permanente de él. Estoy quebrado. Yo quiero agradecerle. Yo sé que esa ley todavía no se aprueba. Yo quiero agradecerle porque al menos yo no quiero despedir a mis 4 trabajadores que son tan eficientes. Yo no quisiera mandarles a la casa. Hagan que la ley entre rápido. Yo quiero llegar a un acuerdo con ellos. Yo lavaba vehículos, 50 vehículos al día. Y con eso yo pagaba a los trabajadores, pagaba el arriendo, pagaba luz, pagaba todos los servicios. Ahora no tengo nada. Estoy quebrado. Ahora me da ganas de liquidarles y vender todo lo que está aquí, todos los instrumentos. Vender y con eso. Entonces, me libro de los problemas laborales. Entonces dice, ¿qué dice la ley? Ponerse de acuerdo. Pero ojo, como es tan mala gente, perdón la redundancia, que nosotros los asambleístas hemos reducido, en este caso, hemos quitado en este caso el salario básico. No, nadie puede llegar a un acuerdo, nada. Menos de lo que está disputado de la ley. Menos del salario básico, nadie, sí. nadie. Pero sí puede humanamente entre ellos decir, bueno, pongámonos en minga. Dice, si ustedes me permiten, si yo en 4 meses, en 5 meses, yo voy a sacar esto. Si ustedes nos permiten tener un poco de tranquilidad, de facilidades, entonces, ¿qué hacen? Digo, ¿dónde están los jóvenes? Ahí, todos bajoneados, sentados, no saben qué hacer. Dice, nosotros vamos a levantar la empresa, aprueben pronto esto. Y luego dice, habrá también facilidades, al menos el trabajador, al menos para que el seguro social siga pagando. Por supuesto, no vamos a hacer, nosotros no somos tan inhumanos, algo en contra de los trabajadores. Queremos de este rato darles un respiro al uno y al otro. Este rato todo el mundo está perdiendo, querido Germán. No es que nosotros no trabajamos, yo al menos yo no recibo ni siquiera la mínima orden de decir, ándate contra los trabajadores, porque este rato se trata de salvar de una u otra manera la estabilidad laboral, querido Germán. Ese es el punto. Pero la gente que ya hemos reducido el salario básico, ¿qué es precarización laboral? Decir a los empleados y a los empleadores con presencia del Estado que lleguen a un acuerdo para que la empresa surja y luego de eso, temporalmente, en caso fortuito, temporalmente, no es toda la vida, 1 año, 2 años, y luego de eso, pues ya todos los contratos se vuelven indefinidos, querido Germán. Claro. Pero la gente, están ya en campaña electoral, sin embargo, como ser asambleístas, señor asambleísta, sin embargo de ello, si bien es cierto, hay por falta de información, hay mucha desinformación que se genera desde las partes que les interesa desestabilizar, que es posible que esto esté pasando. Sin embargo, el problema no se soluciona. Yo quiero con estas leyes quedar bien, los asambleístas no vamos a meternos con los trabajadores, estamos ahí, pero ¿cómo se soluciona el país? Pues asambleístas, si los pocos recursos. Ecuador tiene varios problemas que no tienen otros países, no tenemos una moneda propia. Ecuador no puede imprimir billetes o devaluar la moneda para salir de estos problemas. Nosotros tenemos que, como en una casa, ver cuánto ingresa y cuánto sale. Usted dice que está en contra de poner aranceles a las importaciones, pero
¿Cómo detenemos la salida de divisas del país si no priorizamos las cosas que necesita? Y otra cosa que es fundamental, cuando se quitan los aranceles a todas las cosas que quieren venir, cosas suntuosas, vehículos, manos de obra, calzado, también perjudicamos a nuestra fuerza de trabajo. Y lo que la gente quiere es trabajo, pues. Usted dice, vamos a cuidar la empresa. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que usted dice, porque ciertamente, usted puso un ejemplo, ¿no? Hay empresas como pequeñas, como esta emisora, que somos, qué sé yo, 5 trabajadores, 6 personas que entre trabajadores, colaboradores, entre profesionales que prestan sus servicios, trabajamos aquí. Entonces, pero nosotros no nos están diciendo, señor Jarrín, usted la luz, como en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador, el pueblo no va a pagar 3 meses, no es que le van a aplazar, no paga 3 meses de luz, no paga el agua. El IES, pues porque lo que pasa es que no es que hay una moratoria y la gente va a seguir cogiendo plata. La gente en estos meses no cogió plata. La plata que tuvo o la poca plata, dinero que ahorró, se le está acabando. No quiere decir que luego de que pase la pandemia o el problema, la gente va a tener capacidad para pagar lo que le dijeron que vaya a aplazar y lo que tiene que pagar normalmente. O sea, es un tema muy difícil, ¿no? Donde un país donde lamentablemente tenemos condiciones que nos han matado. Usted dice 6.000 millones sobre el tema del petróleo. Sí, pero este dinero no lo tenemos. Tenemos una moneda extranjera que tampoco podemos fabricar plata. Y así todas las cosas nos están... Y la falta de incentivos al aparato productivo, al agrícola. Aquí en Bolívar, este gobierno y nunca se ha hecho nada por los agricultores, básicamente, ¿no? Recuerde que esto del no apoyo al campo viene históricamente. De toda la vida, claro que sí. Nosotros tenemos este rato ya una ley con 220 artículos, 225 artículos ya listo para el primer debate. Había una ley de desarrollo agropecuario de solo 30 artículos. Mire, como usted dice, quisiera yo ser el presidente de la República, o yo quisiera ser ministro de Agricultura. Soy un asambleísta hace leyes. Y en todos los procesos legislativos, nosotros siempre hemos pensado en que no haya más impuestos. Usted verá en qué momento el bloque Creo ha impuestos, valga la redundancia. Hemos nosotros velado de una u otra manera. Este rato, por ejemplo, estamos debatiendo la ley de la palma africana. Hemos velado justamente por aquellos becarios. De una u otra, no podemos hacer tanto milagro porque no está en nuestra competencia el tema dinero. Pero en esta vez son 2 leyes que nosotros hemos mandado al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 30 días para vetar, aún no está en registro oficial. Esperamos, es posible que en esta ley humanitaria haya algo que tal vez no esté acorde a la realidad. Tiene que mejorar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la realidad. Y la ley de finanzas públicas. Usted dirá, ¿por qué en este momento se aprueba la ley de finanzas públicas? Pues esta ley de finanzas públicas, ¿qué pide? En 2 palabras, orden fiscal. Que se gaste, que haya calidad de gasto, que haya disciplina fiscal, que el presupuesto se maneje técnica y responsablemente. Eso, con eso, ¿qué estamos diciendo al mundo? Señores, nos vamos a disciplinar, vamos a ahorrar, no vamos a pagar este rato la deuda, no tenemos para pagar la deuda. Espérennos 4 o 5 años, por favor. Y mejor, vamos a renegociar la deuda. Y lo que era para China, por ejemplo, a 10 años, al 9%, estamos diciendo a 25 años, por favor. Y por otro lado, queremos tener liquidez, mejor hagan el favor de prestarnos. Ahora no hay, solo hay 3 formas de tener plata, mi querido Germán. 1, préstamo internacional, pero para eso también todo el mundo dirá, es que nos estamos sometiendo al Fondo Monetario, con todo el respeto. Y antes no nos sometimos a China. O cuando usted va a hacer un Pero préstamo... China no le mandaba las recetas, pues que manda el Fondo Monetario Internacional, economista, usted sabe. Entonces, a ver, una cosa es querer satanizar a China. Esto es un discurso de los socialistas, de los comunistas, de los castristas, correístas. Pero, eso yo respeto. Pero a ver, esto no es cuestión de poner un cliché y decir, esto está mal. A ver, ¿qué medida económica, como las que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y sus experiencias en todo el mundo, no es que es con cuestión de Ecuador, ¿no?
quite los Simplemente subsidios, deme bueno, rebaje la vamos al carga fondo. social. No, pues es que No no es me lo de- no mismo me- no vamos prestar al a alguien fondo. que le dice, vos tienes que garantizarme el pago, pero tienes que bajarles el sueldo, digamos, quitarles el subsidio a los combustibles, tienes que reducir el aparato fiscal, mejor dicho, subir impuestos, tienes que reducir la carga o sea, nos mandan las recetas para que perjudique al pueblo. A ver, ya, imaginémonos que no tenemos recetas. Vea, yo le muestro documentos del Banco Central, en dónde ha caído la economía. Nosotros que alguien dice, mira, uno de mis compañeros asambleístas dice, dice, gastemos la plata del Banco Central. ¿Y cuánto hay pues, en el Banco Central? Es que hay 2.800 millones de dólares. Pucha madre, pero ¿de quiénes somos? Si fuera ahorro, pero es de los ahorristas. Entonces, hay formas y formas. Lo que yo tengo como pensamiento es que generar. Yo este rato... ¿Y qué está pasando? Entonces, ahora, ¿Qué pasa con esa plata que tiene el Banco vayamos al Central, fondo. economista? No vayamos al fondo. No, es que al fondo tenemos que ir. No ve que usted dice no toquen la plata. ¿Dónde está la plata del Banco Central? A pedir dinero. No vayamos al fondo. Pidamos a otro dinero. ¿Cuál es otra fuente? Dígame cuál es otra fuente. Muchos. ¿Quién más me presta? Le prestan, sacan bonos, el mismo China que presta. Sí, pues es que las condiciones han cambiado. China al 10%, como Chulquero nos prestó 10 millones de dólares, 10 mil millones a 10%, al 10 años. Nos tiene ahorita ahorcado. No quieren renegociar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde más vamos? A mejorar la El producción. Fondo Monetario Estrato no ha impuesto ninguna receta, ni el Banco Mundial. Al menos yo, cuando tenía una reunión y le he dicho, señores del fondo, nosotros, como usted dice, yo sí reclamo de frente, señores, nosotros hemos sido cumplidores de vuestras recetas. ¿Y ustedes cuándo cumplen con nosotros? Ya. Ese 3% o 4%, y en algún momento dado, Pero, yo no tengo pero recetas ni economista, miedo, usted está aceptando. 3-4% de interés, A ver, nada. solo un segundito. Usted está aceptando que es parte de este gobierno, porque nosotros aceptamos sus recetas. Está diciéndolo, no le estoy No, poniendo estoy su voto. reclamándolo. Estoy yo reclamando. Sí, pero usted dice, nosotros le dijimos al Fondo Monetario que nosotros vamos a aceptar. Nosotros no somos de este gobierno porque yo no le elegí. ¿Cómo voy a estar con este moreno? Que nos robó las elecciones, por Dios. Pero yo votó, tampoco he soy estado del votando caos, siempre con el tampoco gobierno, soy del pues, caos, asambleísta. Tampoco yo soy demócrata. Aunque alguna vez hubo un partido entre Uruguay y Ecuador. Hubo un árbitro ladrón que hizo ganar a Uruguay. Pues ganó, aunque sea con árbitro ladrón. Ahora ya ganó las elecciones. Ahora, los que eligieron a Moreno, aguanten, pues. Aguanten. Pero ya Moreno Aguanten. traicionó a esa gente, pues está con ustedes ahora. Nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Cuando yo necesito tomar decisiones, señores del fondo, ¿ustedes para qué quieren? ¿Qué molestan? ¿Qué recetas quieren? Estoy hablando de nosotros, del bloque. ¿Ustedes qué quieren? Yo como estoy hablando con mi Pero Ecuador, ya el país ¿qué les ha quieren? dado ¿Qué todo, pues economista, ya nos quitaron el subsidio a los combustibles, lo hicieron en el momento más adecuado, el momento que... Yo solo pregunto, cuando yo tuve todas esas dudas, yo no quiero ser recetario de nadie, ni obedecer recetas. Igualdad de condiciones. Estoy hablando de nosotros, hablamos como bloque. ¿Qué espera ustedes? ¿Qué esperan? ¿Por qué nosotros hoy, así como en un momento dado, vuestros otros gobiernos se han sometido, en este caso supuestamente al fondo, y otros a China, ahora sí ayuden? A China, ¿por qué no nos ayuda si fueron años sometidos a China? ¿Por qué no nos ayudan hoy día? Porque hoy este gobierno acabó con China, pues insultaron que son chulqueros, que no sirven, que van a desembarazarse de la deuda china. Claro, es como si usted le dijera al economista, el economista me ha robado la plata y no me ha dado nada, y encima de eso le voy a volver a pedir después de insultarle. China no nos quiere ni siquiera renegociar los 10 mil millones al 10%, incluso con las preventas petroleras, sigue hundiéndonos. Claro. Yo no defiendo a nadie, porque yo no quisiera tener ni fondo, ni Banco Mundial, ni China. Quisiéramos ser autónomos suficientes, pero para eso tenemos que ser, como usted y muchos emprendedores, generadores de riqueza. Claro. A eso tenemos que ir. Y nuestra propuesta, que hemos dicho, señor gobierno, ya entienda, pues por favor, deje de estar pensando en pendejadas. Necesitamos créditos subordinados para las empresas, para que las empresas puedan pagar a sus trabajadores y puedan paliar el tema de los sistemas de seguridad y también puedan resurgir los negocios. Esto no es un tema solo en Ecuador, es un tema que está pasando en Brasil, está pasando en América, está pasando en España, en los mejores países que incluso que tienen plata. Usted dirá, en Ecuador, puchica, no tenemos este rato una moneda. Pucha, ¿qué no hicieran si tuviéramos una moneda propia? Ya estuvieran este rato emitiendo dinero inorgánico.
Hay que ser responsable, así como en la casita. Siempre hemos pensado en el futuro y siempre mi mamá decía, hijito, verás, tu plata es plata. Si puedes ayudar a tu vecino, puedes ayudar a la gente, hazlo. Pero también tu capital tienes que tenerlo. Y otra cosa, O sea, usted dice, jamás, economista, que usted hubiera estado mejor sin la dolarización, mejor que sin la dolarización. yo pienso que hubiésemos estado con estamos bien. O sea, yo siempre he sido partícipe de que exista una moneda fuerte. ¿Ya? Yo no soy copartícipe que venga una nueva moneda, porque esa moneda, una nueva moneda tiene que tener un sustento en el sistema productivo. Ah, Y el sí, sistema sí, sí, sí. productivo aquí en el país Ya lo han estamos dicho débiles. varios analistas económicos que la dolarización es mala porque no nos permite movimientos que sí tienen otros países, como devaluar la moneda, bueno, tantos cosas, mecanismos que sí se los puede hacer. Pero se dan cuenta Pero cómo han salir de salido la dolarización las también es un inflaciones. suicidio, ¿no? Sí, Vean sí. en Venezuela, 20 mil millones, 29 mil, digamos, por ciento de inflación. Miren cómo están los países Venezuela acabándose. Miren Claro. cómo están otros. Por favor, nosotros tenemos somos un mundo, somos un país en medio de un mundo. Lo importante, como usted dice y acepto, nunca hay que someternos, hay que igualarnos, hay que negociar igual a igual. Estaba con el tema de mi madre, que seguro que me está escuchando. Mi mami decía, cuando nosotros vivíamos en una de las comunidades, me decía, no envidies lo que tienen los otros. Tú tienes que de una u otra manera a ese que tiene motivar, incentivar para que aporten para el desarrollo de la comunidad. Pero jamás vas a decir, ve, ese señor tiene casas, anda, coge una casa, confisca y apodera y soluciona los problemas. No, eso no es democracia. Yo soy respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad económica, de la libertad de la propiedad privada. Yo soy respetuoso de sus principios. Yo no soy partícipe de ninguna confiscación. Hemos librado del país de una quiebra, hemos librado del país de una crisis política. Los que piensan... ¿Por qué habla de la confiscación, estatista, economista? No le entiendo esa parte que usted, yo no estoy de acuerdo con la confiscación. ¿Por qué lo dice? Qué? ¿Por qué lo dice? Porque iba a existir una muerte cruzada. Eso lo saben todos. Ah, no, claro, sí, sí. Sí, eso lo saben todos. Se estuvo proponiendo desde la Asamblea en ciertos sectores la ¿sabe? muerte cruzada, sí, sí, es verdad. Sí. Ujú. Y entonces, con la muerte cruzada, hacía que el señor Moreno venga y decrete o gobierne por decretos. Todo un dictador. Ahí sí, podía haber venido peor de lo que estamos pasando. Ahora, pero economista, ¿cuál es la salida? O sea, a ver, y los asambleístas hoy por hoy se han lavado la cara, están quedando bien con la gente, no han hecho nada. Pero ¿cómo salimos de la crisis? Lo importante no es que, bueno, no son impuestos, no sé, ¿qué hacemos? Con tres cosas. Con tres cosas. A Primero, ver, vamos. Una. hay que generar confianza nacional e internacional. Eso lo ha hecho la Asamblea. Lamentablemente necesitamos Generar una deuda confianza en qué, economista, a nivel nacional. de que debemos tener estabilidad política. ¿Ya? Debemos tener estabilidad en la mente de todo ecuatoriano, el sentido de ahorro, ¿Cómo, disciplina fiscal. cómo logramos Ya. tener estabilidad política en un país donde en 3 años tenemos tres vicepresidentes? No hay estabilidad política. Donde se elige usted fue parte de Participación Ciudadana. Usted sabe que toda la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio destruyó todos los temas constitucionales del país para nombrar todo. Yo diría también desde que se nombró, desde que se aprobó la Constitución 2008, por la cual yo no voté, por la que yo hice campaña en contra, Claro porque que sí. eso sí lleva a un estatismo, a una desinversión, a un Estado controlador, quitar una libertad de expresión. Ahora no estuviéramos hablando como estamos hablando. En el gobierno de anterior, esto significaba cerrar los medios, yo también. Yo puedo decir tranquilamente, por eso yo también acepto lo que dice el señor, me dice sinvergüenza, pues yo muy bien, acepto. Bueno, pero es como un poco satanizar la cosa. A ver, yo le cuento, yo he manejado este medio de comunicación 25 años y yo no he tenido problemas durante los 25 años de ningún régimen porque sé mantener la lengua bien puesta y conozco y soy un hombre que respeto la honra ajena
Y yo nunca vi Eso. un juicio, a mí no me ha pasado nada con la ley anterior ni con la nueva. Yo aquí en este medio de comunicación nadie le ha llamado a decir sí o no. Yo aquí no ha pasado nada. Entonces, es como que un poco, yo más bien quisiera que, que los medios de comunicación sean responsables. ¿Usted ha visto algunos medios de comunicación en la provincia de Bolívar lo que hacen? Y eso tiene que pasárselo por donde nos da el sol a mucha gente economista. Entonces, si hace falta control a todos, ¿no? Yo creo que la Entonces, honra ahí ajena. usted me está diciendo, usted me está dando la razón, entonces necesitamos ahorro en todo el sentido de la palabra. Segundo, redireccionar los gastos del sector público. Lo que no se puede dejar de gastar es en seguridad, en educación, en salud. Que todas las medidas que se vayan tomando justamente es para tener, que se vayan tomando tiene que ser para ir, sobre todo dando prioridad a este sector. Los gobiernos seccionales no pueden quedar sin ese presupuesto, sin esa contribución del Estado o sin esa participación del 15% como manda la Constitución. Necesitamos este dato líquidos para no quebrar, líquidos. ¿De dónde sacamos, pero economista? Tenemos 15.000 millones. Tenemos 15.000 millones, necesitamos como líquidos, necesitamos eso, para no quebrar. Sí. ¿De dónde se Incluso saca ese dinero, pero? Al menos como asambleísta, he dicho claramente que mejor ese presupuesto que nosotros elaboramos de 34.000 millones ya no sirve. Ahora tenemos que hacer un nuevo presupuesto. Entonces, ¿cómo conseguir 15.000 millones? Este dato se tiene una proyección de ingreso de un promedio de unos 8.000 millones. Lo que estaba proyectado en tener ingresos 18.000 millones. Ya no se va a tener un promedio de 11.000 millones. El resto, durante el año, con este compromiso de disciplina fiscal, es que el gobierno debe crear un cuerpo diplomático de renegociación de la deuda, un cuerpo diplomático de adquisición de préstamos, de una u otra manera, no solo al fondo, sino a todos los que de una u otra manera, incluso ir a pedir, como se dice, contribuciones a los países que tienen plata. Y por otro lado, es importante, como todos estamos mirando, el tema de que la calidad de gasto sea, pero al máximo, con el control absoluto de todo en el sentido de la palabra. Transparencia absoluta. Solo con transparencia hay una proyección que podemos ahorrar nosotros un promedio de unos 2.000 millones de dólares. Solo con transparencia. Pero solo economista, ¿por qué no utilizar el dinero que tiene el país? Por ejemplo, ¿por qué no darle digamos, ¿por qué no conseguir de que la banca ecuatoriana, que estos datos oficiales del Banco Central mismo, esto no es sacado de la barriga de nadie, 6.000 millones que tiene la banca en intereses o en paraísos fiscales fuera del país? El dinero fuera del país en su totalidad son 27.000 millones de dólares que están enriqueciendo a países del primer mundo, mientras nosotros tenemos que seguir prestando plata a intereses. ¿Por qué permitimos que los dólares que se generan por productos que vendemos, por el mismo trabajo, no se queden en el país? 10 años tenía Correa para hacer todo eso. 10 años. Incluso le persiguieron a Guillermo Lazo, acusándole de feriado bancario. Incluso con una auditoría de una comisión de la verdad presidida por Eduardo Valencia. Por favor, cuentas abiertas, cuentas claras. Pero Lazo fue parte del gobierno cuando se dio el feriado bancario, pues, economista. ¿Y dónde están todos los documentos? ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué le metieron preso? Porque eran prácticas legales, pues, economista. ¿Por qué Correa no hizo eso? Si en ese tiempo, cuando era $100 del petróleo, $100 del petróleo, ya van a decir que Lazo también estaba gobernando con Correa. No. Allá el pacto, los socialcristianos y correístas por debajo que manejaron, y ahora, por favor, ¿quién es el que puso de vicepresidente de la República ahí en el pacto Moreno y socialcristiano? No vengan a decir que nosotros no hemos sido gobierno. Si Dios quiere, pues por supuesto nos preparamos a ser gobierno, pero eso sí, sin nada de impuestos, pero en el tema de que usted habla de que los 6.000 millones, por favor, tenga la bondad. Ahí está la Asociación de Bancos, ahí está la Junta de Regulación Monetaria, ahí está el Banco Central, ahí está el Ministerio de Finanzas. Haga lo que tenga que hacer. Nosotros no es nuestra competencia como ley. Ahí está la Junta de Regulación, tranquilamente. Pero nosotros como ley, hay la ley Código Monetario, hay la ley financiera. Todo está transparentemente. Pero la repatriación de capitales se tienen que hacer mediante ley, pues, economista. ¿Por qué Correa no trajo entonces los 6.000 millones? ¿Por qué Correa no trajo los 6.000 millones que él sabía? Porque supuestamente, no,
aquí lo que quieren este rato es atacar a una persona, a dañar a otra persona de alguien, pero aquí vamos nosotros a decir claramente bajo la verdad. ¿A quién se le está queriendo atacar? Esa verdad fue que no fue, y esa verdad fue que no fue, fue perseguido. ¿Y por qué no? Porque ese rato salió un informe de la Comisión de la Verdad de Eduardo Valencia diciendo que nada tiene que ver en el feriado bancario. Por un mes que estaba ahí, en el 1999. Por favor, seamos más serios. Yo no quiero ser defensor de nadie, pero en la vida, nada con documentos, no discurso político. Ya tuvieron 10 años para meterle preso. ¿Por qué no lo hicieron? Tuvieron 10 años con todos los poderes. Porque, economista, las leyes permitían eso. Nadie está diciendo que Lazo robó. No. A ver, el feriado bancario, ¿qué pasó? Pero él estaba un mes. Se detuvo la plata en el banco, se detuvo la plata en el sistema financiero, devaluaron la moneda y devolvieron a $2. ¿Usted sabe cuántas miles de personas murieron en el país por esto? Ya. Investigaron con la Comisión de la Verdad presidido por Eduardo Valencia. Hay un informe casi de 2.000 páginas. Ahí dice claramente no hay ninguna imputación en ese feriado bancario al señor Lazo. No hay. Simplemente hoy es discurso de los correístas, de los que este rato ven que cuando dice que alguien camina, los perros comienzan a ladrar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser muy serios cuando nosotros queremos referirnos a un político, con documentos, como yo. Aquí están los datos de correos, aquí están los datos de correo. Este es el Banco Central, esto. Y voy a presentar en los próximos días algunas resoluciones. Aquí está la afectación de los derechos humanos. Tengo aquí todo. De todo el gobierno de Correa, aquí tengo. De todo, los derechos humanos, los ataques a la prensa, tengo los ataques a los estudiantes, aquí tengo todo. Felizmente me está llegando toda la información. Muy bien. Pero no. Bueno. No podemos nosotros este rato decir que este rato primero estamos cogobernando, o rato estaba cogobernando, en este caso con Correa. Economista, primero el que trajo a la tela a esta discusión a su líder máximo, mejor dicho, al líder del Creo, al señor Lazo fue usted. Yo no, es nunca que usted indirectamente está hablando del banquero, está hablando de la banca. No. Yo que se reúna con usted y presidente de la Mire, economista, estos son datos. Yo del señor Lazo no he dicho absolutamente nada. Yo estaba hablando de datos que usted, como sabe, es un economista, que la banca tiene 6.000 millones y la banca no es Guillermo Lazo. ¿Quién ha dicho que Lazo podría ser parte de la banca? Pero ahí está Banco de Pichincha, está Banco de Guayaquil, tantos bancos. Escuche, tiene 27.000 millones y este rato ha puesto a la disposición 12.000 millones. Tome en cuenta. ¿Quién ha puesto a disposición 12.000 millones? Escúcheme, el 90% de todos los ingresos, de todo lo que tiene la banca, es patrimonio de todos los ahorristas, de los depositantes. La Asociación de Bancos reunido decidió poner a disposición de los 27.000 millones, 12.000 millones para los créditos. Claro, o sea, tengo los datos. Esos 27.000 millones, de esos vienen 11.000. Esos 27.000 millones no es que son de los banqueros, esos son de los ahorristas, de los depositantes. ¿Y dónde está esa plata, economista? Por favor, está en el sistema. No, está fuera del país, economista. Son 27.000 millones. El sistema financiero. Fuera del país. A ver, economista. Al menos. Yo le doy cifras. Yo no soy defensor de los banqueros. No. Economista, a ver, usted tergiversa mis aseveraciones. Yo he dicho de que 27.000 millones de los ecuatorianos están fuera del país. No dije de los banqueros. Yo lo que sí dije es que 6.000 millones de dólares están fuera del país, de los banqueros. No estoy diciendo que es Guillermo Lazo. ¿Dónde está un documento que está ahí? ¿Dónde está un documento? Yo si quiere, yo le envío más tarde, mañana, el documento del Banco Central, documentos que existen, de que esa plata, y además no son indelegaciones en contra de Lazo, óigame, economista. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Si tenemos plata ahorrada fuera del país, ¿por qué no se
repatria ese dinero para que sirvan para el desarrollo, para prestar. ¿Cómo se va ¿Y usted cree que es la plata de los banqueros o no cree que sean las plata de los ahorristas también de esos países? No, a ver, los 27.000 millones es de todo índole, pues, gente que son empresarios, que son gente que ha ahorrado, pero dinero que está sirviendo al desarrollo de otros países. ¿Cuánto de interés pagan? 1.4%, el 0.88% son intereses que pagan. ¿Usted cree que van a sacar la plata del sistema financiero a otro país cuando allá pagan al 3-4% de interés? Es por los impuestos, economista, es por los impuestos, porque usted tiene que pagar el impuesto a capitales. Pues hay muchas cosas que hay que cambiar con leyes, ¿no? Con leyes. En un momento dado podemos tener, yo voy a recabar toda la información de lo que yo conozco, de que todo se recapitaliza, todas las utilidades, al menos hoy en la ley humanitaria se está poniendo que nadie puede repartir dividendos. Tiene que este rato ser claro, todo lo que claro. Hay cosas que son paños de agua tibia que algún rato no van a solucionar nada. El país, como usted decía hace un momento, necesita mucho dinero. Yo no puedo hacerme machito con la plata de los ahorristas, ni los depositantes, ni crisis sobre crisis. Yo estudié política financiera, estudié política económica, política fiscal, sé lo que se debe hacer, sé lo que no se debe hacer, sé lo que hay que ser prudente, hay que ser muy técnicos, porque si no, yo por tener estos discursos imprudentes, yo como político puedo yo terminar en este rato dañando a un sector. En ese sentido, lo único que yo debo hacer como legislador es actuar honestamente y actuar también dentro de lo que el sentido común me manda, porque yo por este rato digo, bueno, saquemos la plata del Banco Central porque eso de los banqueros termina afectando a esos ahorros de los depositantes. Eso jamás voy a yo, en este caso, tomar decisiones. Economista, quiero agradecerle. Realmente no ha sido mi intención, mejor dicho, yo no en ningún momento tomé las palabras del máximo líder del CREO, de Guillermo Lasso. Yo estaba hablando de dineros que estaban fuera del país y que podían repatriarse para que sirvan para prestar a la gente que produzca. Pues usted acaba de decir que si tenemos cerca de 24.000 millones que se inyecten a la economía local, podrían servir préstamos. Los intereses de este país son los más altos del mundo. Solo el 10% de lo que usted se refiere de los banqueros, solo el 10% corresponde a los banqueros. El resto es de todos. Es de los ahorristas. La plata que está afuera no, economista. No, ese es otro dinero. Son dineros de ahorro de los grandes sistemas. Yo no tengo esa prueba. Siempre dicen, y ahora se quiso poner, por ejemplo, un impuesto digamos a las bienes de los paraísos fiscales. ¿Sabe cuánto iban a recaudar? 2 millones de dólares. Pero eso fue una salida de susto. Pues. Usted sabe que en la ley primaria, que yo no me gusta mentir, ¿no? Usted sabe que mi ley no puede aplicar en otros países. Sí, pero economista, esa ley la pusieron después porque la gente comenzó a protestar. Los inmuebles de pasito, todo inmueble. Ya estaban nuevamente volviendo a la ley de la plusvalía. Hay que leer la ley bien. Economista, en el primer proyecto que presentó el gobierno, ojo, y esto yo tengo el documento y le puedo hacer llegar. En el primero no era los patrimonios en los paraísos fiscales. Los primeros eran todos los patrimonios de todos los ecuatorianos. Después acomodaron, arreglaron. No, que sean los de los paraísos fiscales. Eso fue una lavada de manos. Ya, usted la ha leído, o sea, y nosotros, ¿qué hicimos? Claro, ¿Qué hicimos nosotros? Quitarle esos mejores, ni para el uno ni para el otro, quitar. Pero eso pasó, ¿no? O sea, hay cosas que este gobierno ha reculado porque la presión social ha hecho que recule. Lo primero que este tema de los sueldos, que ya se bajan todos los sueldos, ¿no? Y que los asambleístas no quieren bajarse ni un centavo, eso también recularon. Y para finalizar esta entretenida entrevista, economista, ¿qué pasó con la rebaja de sueldo de los asambleístas? Bueno, nosotros tenemos ya una decisión oficial del CAL. Es un 25% de todo lo que se viene ganando. Por otro lado, la Asamblea ha decidido, como ya nos está gastando ya en servicios básicos. El comercio dice que el porcentaje que se van a bajar es del 10%, no del 25%. ¿Qué hay de verdad de eso, economista? Bueno, el 10% es, como se dice, del líquido que se recibe. Pero nosotros estamos sumando todo
de todo lo que se recibe. Yo he dicho, Para que asome nada 25% y no 10%. nada solo líquido. Tenemos que sumar todo. Ya no tenemos que recibir, ya no, al menos los que han recibido, ya no tenemos que recibir bono de vivienda, ni transporte, ya nada, ni viáticos, nada, ni de celulares, Todo eso nada. se elimina. ¿Cuántos, Todo. cuántos asesores tiene un asambleísta economista? Tiene dos asesores y tiene dos asistentes. Así es. Sí, no, se hablaba de que Nada tienen como 30 asesores. Entonces eso también se clarifica. Eso, vea, desde el asambleísta se ha dicho que con el sueldo del asambleísta tenemos que estar a salvar la patria. No. Segundo, así, por supuesto. Segundo, tenemos que reducir a todo, si posible, a 70 asambleístas, de lo cual yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero yo no fui causante de ese número. Señor Correa aprobó la Constitución para que haya 137 asambleístas. ¿Cuántos Porque eran no es antes? fácil reducir. Cuando usted era diputado, 137. ¿cuántos eran? Chicas, éramos mínimo 71. Claro, sí. 71. 71 éramos ahí. 71. Más los Entonces, nacionales, creo, pero no. Perdón. Más los nacionales, creo. No, ese era el total. Muy bien. Entonces, sí, Ese lo era el que total. pasa es que, oiga, estos medios de comunicación... Las pensiones vitalicias, bueno, yo digo, bueno, ya, pensión vitalicia ya pusimos en la ley. Más o menos vamos a ahorrar promedio, porque si estamos pagando $1 millón al año. Ahorraremos unos 500,000. Los asambleístas, por supuesto, vamos a ahorrar todito, con todo esto, un promedio de 6-7 millones de dólares. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Si Más todos que tenemos solucionar algo es un acto de justicia nomás, ¿no? Más que, o sea, si el déficit fiscal ahorita que está en se 12,000 millones de quiten, dólares. que se quiten los sueldos vitalicios a los expresidentes, sí, ¿por qué van Ya a hemos tener? hecho. Claro. Entonces, Ya pero hemos hecho. eso, sí, pero eso no soluciona nada, pues no. Eso es como que, sí, pues como así yo ganando tampoco y ellos con sueldos vitalicios, así entonces, no soluciona nada. Economista, muchas gracias. Entonces no elijamos presidente, no elijamos nada, pero nosotros, y escuchando la voz del pueblo, hemos hecho. Yo también quiero agradecer a usted, mi querido Germán, justamente esta era una entrevista, debía ser así, porque mucha gente a veces piensa que nosotros agachamos la cabeza y votamos ya porque manda alguien. Usted me ha visto en esta conversación, yo estoy convencido de lo que yo he hecho, no nada es contra el pueblo, la ley humanitaria todavía no entra en vigencia, esperamos que el Ejecutivo ahora mejore, mucho mejor, si es que tiene algunas dudas, y créame de que en adelante hay muchos retos, aprobar la ley de tránsito, aprobar la reforma de la ley de educación, la reforma a la ley agropecuaria, algunas otras leyes que se vienen en camino, ya nos falta apenas un año. Por supuesto, algunos que van a ser ya candidatos, prepárense, vengan a la asamblea para ver si es que consiguen lo que dicen. Yo les desearía el mejor de la suerte. Claro. ¿No se va a candidatar a la reelección, economista? No, yo soy una persona que siempre he dicho que hay que dar alternabilidad. Hay gente nueva, hay para épocas y hay unas personas para épocas. A nosotros nos ha tocado esta época crítica, dura. Así es, muy dura. Pero para la próxima, la prefectura, economista. Bueno, nosotros no nos adelantamos. Primero, supóngase que todavía, primero hay que tener el don de la salud. Supóngase, miren, ¿cuántos hombres buenos este rato no están? Usted también diga, si me hacen enojar, me lanzo, diga usted también, economista. No, nosotros no podemos este rato vivir presionando a la gente. Y más bien hay que vivir, en este momento hay que vivir, pedir a Dios que nos tengamos salud primero. Así es. Y luego que nos dé mucha sabiduría a usted y a mí, a todos los ecuatorianos, a tomar decisiones acertadas. Y solo eso que yo pido, que los ecuatorianos y los bolivarianos ayuden a rogar. Nosotros, soy un hombre humilde del campo, yo no tengo por qué hacer el mal a nadie. Por eso cuento con su apoyo y sus oraciones. Muchas gracias, mi querido Germán. Economista, una entretenida entrevista con el economista Luis Pachala, asambleísta de la provincia de Bolívar. Queremos hacer una aclaración final. Pedir mis disculpas al equipo de la Gobernación de Bolívar. El día de hoy teníamos planificada una entrevista con el gobernador. Sin embargo, nosotros requerimos siempre confirmación y el equipo de comunicación de la Gobernación nunca